con las ponencias de la directora general de la Oficina de Proyectos Europeos de CEIM que se llama Silvia Pajares, y del técnico Jaime Velasco. En las ponencias de estos expertos vamos a ver el marco de financiación europeo, las posibles líneas de financiación, y nos van a hablar un poquito de los programas de gestión directa, como son los fondos Next Generation. Al final de las intervenciones de ambos abriremos un espacio para que podáis transmitir vuestras dudas, vuestras consultas o preguntas, que les iremos dando paso a ellos para que os vayan atendiendo. No obstante, si después de celebrar el desayuno tenéis alguna duda y demás, pues a través de Ase Jacobi nos lo podéis enviar por correo electrónico y nosotros se lo haremos llegar a ellos para que os puedan atender debidamente. Yo, sin más demora, os agradezco de nuevo vuestra asistencia, agradezco a CEIM que hayan aceptado nuestra invitación para formar parte de este desayuno y os paso la palabra. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Ana. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. José Antonio, por favor, pon atención a la carretera, que no quiero provocar un accidente. Nada, nosotros encantados de poder participar y de poder daros un poco una visión de cómo están los fondos europeos y que vosotros podáis valorar pues, si esos proyectos están adecuados a vuestra actividad y si os interesa y bueno, que sepáis en qué punto estamos, ¿vale? Como ha comentado Ana, bueno, pues esto es un desayuno de trabajo, nos queremos quitar mucho tiempo, que seguro que hay actividad, entonces vamos a intentar ser breves y dejarlo como una pequeña píldora de información. Luego le remitiremos en todo caso a Ase Jacobi la presentación por si queréis valorar los datos y ya sabéis que estamos a vuestra disposición para cualquier duda, ¿vale? Como somos también un grupo reducido, si en algún punto de la presentación me queréis interrumpir a Jaime o a mí para que repitamos algo o lo hagamos más claro, más allá de que luego dejemos al final un turno de preguntas, podéis interrumpirnos cuando queráis, ¿vale? Nos vamos a dar un poco de soporte en una presentación para ir guiando un poco los contenidos, ¿vale? Entonces voy a ir compartiendo mi pantalla y ya os digo que luego os la podemos remitir para que tengáis también acceso a los links, ¿vale? Vale, entiendo que ya veis la pantalla, ¿verdad? Lo voy a poner en pantalla completa. Vale, bueno, pues como ha comentado Ana, lo que hemos estructurado la reunión en estos tres puntos, un poco ordenados, digamos, de mayor a menor. Vamos a empezar dando una visión de cuál es el marco europeo, que al final es de donde vienen los fondos, de cuál es el marco nacional y cómo creemos que se van a aplicar esos fondos a nivel nacional y luego cómo se van a transmitir también para que lo ejecuten las comunidades autónomas y las entidades locales, que también para vosotros es de mucho interés, ¿vale? Y por último os hemos dejado un breve apartado pues, para comentaros qué es esto de la oficina técnica de CEIM, que nada, la acabamos de poner en marcha hace 2 meses y bueno, un poco para que sepáis que es a disposición de todas las empresas madrileñas y un poco el servicio que queremos dar, ¿vale? ¿Por qué consideramos y también valoramos con Ase Jacobi que era importante y ahora era el momento de hacer un desayuno de fondos europeos? Pues bueno, ya sabéis que fruto de la pandemia del coronavirus, la Unión Europea quiso dar un impulso para poder ayudar a las empresas a salir de esta crisis y salir un poco más reforzadas, ¿vale? Y para ello ha planificado un presupuesto adicional, endeudándose más que cualquier otro año, para poder inyectar en las economías de los Estados miembros ayudas y fondos, presupuesto que llegue para proyectos de inversión, ¿vale? Además, ahora, este año también 2021, empieza un nuevo presupuesto de la Unión Europea, que ahora os contaremos que son a 6 o 7 años. Entonces, el año 2021 es como un punto de inflexión donde además de recibir fondos estructurales adicionales, se va a renovar el presupuesto, ¿vale? Entonces, se van a empezar a abrir muchísimas convocatorias de proyectos y creemos que es el momento adecuado para tener toda la guía de cuáles son y valorar si realmente interesa o no interesa, o poder pensar qué proyectos de inversión se pueden acometer tanto por parte de las empresas como de las administraciones públicas, ¿vale? Vale, la Unión Europea, que es de donde provienen los fondos que os queremos transmitir y sobre todo también este
plan seguro, este plan de recuperación y resiliencia que habéis escuchado hasta la saciedad en la prensa y en las redes sociales, entender un poco de dónde viene y para qué tipo de fondos son, ¿vale? La Unión Europea normalmente trabaja con un presupuesto, a diferencia de España que trabaja con presupuestos anuales, trabaja con un presupuesto a largo plazo, que suelen ser 5 o 6 años, que es lo que se llama el marco financiero plurianual. Ese marco financiero este año se renueva y, ¿vale?, y tiene un presupuesto de 1 billón de euros. La financiación que se va a dar es directa o indirecta. Esto de directa o indirecta lo que quiere decir es que o bien los fondos los dan directamente la Comisión Europea a las empresas o los fondos los transfiere la Comisión Europea a los Estados miembros y los Estados miembros a empresas y entidades, ¿vale? Al final da igual, el dinero es el mismo y el destinatario final es el mismo, que son las empresas y las entidades públicas, ¿vale? Y luego en el apartado que tenemos marcado en rojo, que es el bloque B, es ese instrumento temporal que ha sido fruto de la pandemia y del coronavirus y que es un presupuesto adicional pero totalmente temporal y de emergencia para una recuperación sostenible de la Unión Europea para mitigar los riesgos, los daños tanto sociales y económicos del coronavirus, ¿vale? Que es lo que habéis escuchado hablar seguro, que se llama los fondos Next Generation. Estos fondos Next Generation lo que hacen es que durante el año 2021 hasta 2024, aunque se van a poder hacer proyectos hasta 2026, va a inyectar 750.000 millones de euros adicionales en el presupuesto de la Comisión Europea, ¿vale? Estos fondos funcionan un poco distintos a los otros y ahora es lo que os vamos a contar porque estamos dando tantas vueltas con los PERTES, los proyectos, las MDIs y todas estas figuras que están tan en prensa, ¿vale? Este plan europeo igual se divide en subvenciones que son a fondo perdido, es decir, la Unión Europea va a transferir 390.000 millones a los Estados miembros que no tienen que devolver y los otros 360.000 millones son préstamos, ¿vale?, que se darán a partir del año 2023. Entonces, año 2021 a 2023 las ayudas que se van a recibir son a fondo perdido, no hay que devolverlas, ¿vale? Que eso sí que es importante y además para la solvencia de las empresas pues es un punto más favorable, ¿vale? Os vamos a explicar un poco al principio qué tipo de programas hay dentro del marco financiero y luego el resto de la jornada la vamos a focalizar un poco más en el plan de recuperación, que es el Next Generation, que es el que está ahora mucho más de moda, ¿vale? Entonces, de este marco financiero plurianual, bueno, no hace falta que lo conozcáis y demás, porque además, bueno, tiene una estructura un poco compleja. Sí que nos gustaría que os quedaseis con dos tipos de proyectos que hay en estos marcos financieros, ¿vale? Hay dos tipos digamos, de programas de financiación o de instrumentos de financiación. Unos de gestión directa, que son los que lleva directamente la Comisión Europea, y otros de gestión indirecta, que son los fondos estructurales y los fondos de cohesión, ¿vale? Los famosos fondos FEDER o fondo FEADER son fondos que la Comisión Europea transfiere a los Estados miembros, en este caso a España, y España se lo tiene que gastar en esas políticas de desarrollo regional, ¿vale? Esas políticas van a seguir como hasta ahora y si bueno, vosotros en algún momento os habéis presentado a proyectos de tipo Fondo FEDER o Fondo Social Europeo, pues ya los conocéis, van a seguir como hasta ahora, ¿vale? Los fondos de gestión directa, que son un poco los que desde la oficina técnica también queremos poner atención, son proyectos que la Comisión Europea los divide por temáticas. Entonces lo que hace es publicar unos programas pues por temáticas, Europa Digital, la parte de I+D, sostenibilidad, movilidad. En todos esos temas abren unas líneas de financiación para que tú presentes proyectos, ¿vale? Estos proyectos, que son un poco los que os comentamos aquí, son un poco más complejos porque son proyectos que, ya como os comentaba, hay que presentar directamente en la página de la Comisión Europea. Tiene unos criterios, bueno, pues la memoria hay que hacerlo en inglés, hay veces que hay que hacer un vídeo o hay que hacer luego un tipo de entrevista, pero bueno, y hay que ir con socios europeos, ¿vale? No os preocupéis porque además la Unión Europea tiene puestas en marcha un montón de redes de conexión y buscar socios europeos para estos proyectos es relativamente sencillo, ¿vale? Entonces, si alguna empresa ve que dentro del marco nacional no tiene financiación y le gustaría poder explorar, pues oye, que sepamos
que estos programas, aunque suenen muy lejanos porque son de la Comisión Europea y tienen una serie de características un poco más complejas, tienen unas tasas de financiación muy altas, te pueden financiar el 100% del proyecto, y si tienes un objetivo de internacionalización y sobre todo en la Unión Europea, son bastante beneficiosos, ¿vale? Nosotros os los dejamos aquí a título informativo y, por supuesto, si tenéis alguna duda nos preguntáis, porque ya os digo que queríamos focalizar un poco la presentación en los fondos Next Generation, ¿vale? Entonces, ¿qué fondos son estos para que os suenen? Pues está Horizonte Europa, que son programas de I+D+I, que sobre todo aquí en España quien lo potencia mucho es el CEDETI. Los programas Erasmus, que aunque solo se nos venga a la cabeza que son programas de intercambio de estudiantes entre universidades, también son programas que a empresas o instituciones formativas pueden financiar proyectos, ¿vale? De proyectos de plataforma de intercambio de contenidos o proyectos un poco más con otro tipo de perfiles que no sean universitarios, pues con intercambio de estudiantes de formación profesional y demás, ¿vale? El programa LIFE es un programa que está principalmente orientado a tema de sostenibilidad y medio ambiente. Europa Digital, como su propio nombre indica, es todo lo que tenga que ver con la tecnologías y digitalización, tecnologías bastante disruptivas, ¿vale? Europa Creativa, que está orientada a la industria cultural, también por si a alguien le interesa, y la parte de mercado único tiene el programa específico de COSME. COSME significa digitalización para pymes, ¿vale? Es un programa específicamente para las pymes. Pues bueno, si tenéis algo en concreto de alguno de estos proyectos, no dudéis en preguntarnos, porque tampoco en esta sesión los podíamos contar todos, que cada uno tiene una temática muy distinta, ¿vale? Simplemente deciros que las convocatorias se van a abrir este año porque se están aprobando los proyectos, entonces es el momento de poder identificar esos programas y decidir si presentarnos o no, ¿vale? Ahora es el momento. Entonces, vuelvo al esquema original que os habíamos presentado, donde estaba el marco financiero y donde se encuentra el Plan Europeo de Recuperación, que es el Plan Next Generation. Este Plan Next Generation, que es un plan que ha diseñado la Unión Europea, lo ha diseñado lo ha dividido en una cosa que llama 7 instrumentos, ¿vale? Pero bueno, nos interesa sobre todo el primero de ellos. El primero de ellos es el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia. Ese mecanismo va a aglutinar el 90% de los fondos del Plan Next Generation, y es para que en el que España y el resto de Estados miembros están preparando un plan y sobre el que todas las empresas están presentando sus proyectos para los PERTES y demás, ¿vale? Los otros 6 instrumentos, España va a recibir, bueno, más o menos cantidad en función de ellos. El que sí que está repartido 100% es el fondo REACT, ¿vale? Ese fondo REACT, que seguro que habéis oído hablar de ellos, vamos, a nivel empresarial tampoco tiene mucho impacto porque está muy dirigido a políticas educativas, sociosanitarias y, bueno, algunas un poco de sostenibilidad, ¿vale? Entonces, que sepáis que va muy orientada a fomentar la financiación de servicios públicos, la digitalización de servicios públicos, ¿vale? Entonces, de este Plan Europeo de Recuperación nos quedamos con el primero, que es el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia. De este mecanismo, España es el país de la Unión Europea que más fondos va a recibir. Se hace en función de unos criterios. El principal criterio es la caída del PIB y, bueno, la economía dentro de la zona euro, pues España es de las economías que más ha sufrido, ¿vale? España en total se prevé, al inicio se preveía que recibiera 140.000 millones de euros. La previsión se encuentra ahora ya casi en 154.000 millones de euros, y de ellos, pues ya os digo que el 90%, unos 135.000, se recibirán en este mecanismo de recuperación y resiliencia, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer España y qué es lo que está haciendo ahora para poder desbloquear esos fondos? Vale, pues la Unión Europea, como ha organizado esto para todos los Estados miembros, la Unión Europea publica unas directrices y les dice: oye, Estados miembros, me tenéis que presentar un plan donde tenéis que cumplir 3 objetivos mínimos, que son objetivos de digitalización, de sostenibilidad y de reindustrialización. Esto común para todas las economías de la Unión Europea. Y luego, cada uno de los países tenéis una serie de recomendaciones dentro del semestre europeo que se llama. Una de esas recomendaciones que les afectan a España y que las habréis escuchado hasta en la sopa es la reforma laboral,
y la reforma de las pensiones, ¿vale? Que son proyectos que se tienen que acometer. Con esto, cada uno de los Estados miembros tiene que mandar un plan a la Comisión Europea. En ese plan que tienen que mandar, que lo tienen que mandar antes del 30 de abril, tienen que decir qué tipo de objetivos van a cumplir, con qué tipo de líneas de financiación y en qué, más o menos en qué periodo, ¿vale? Y esto es lo que España está materializando en el plan España Puede, que no sé si hay, bueno, alguno lo habréis escuchado seguro, y si no habéis tenido la oportunidad de verlo, le podéis echar un ojo, está totalmente disponible en la web y es una buena base, es bastante general, pero es una buena base para saber en qué se van a financiar, qué tiene pensado España sacar líneas de financiación y que al final acabarán en financiación para las empresas, ¿vale? Este plan España Puede, que es el que se tiene que llegar a transmitir a la Unión Europea, ya se publicó esta primera versión y ahora lo que están haciendo es bajar a nivel esos 30 componentes que tienen que mandar para que los aprueben. ¿Por qué es importante hacer bien este plan? Porque si no, la Comisión Europea no desbloquea fondos, ¿vale? Esos 150.000 millones de euros están preaprobados, pero la Comisión Europea va a hacer 2 revisiones anuales de que se van cumpliendo objetivos. Si no se cumplen objetivos, no se desbloquean fondos, ¿vale? De este plan, y que ya os digo que bueno, sería interesante si tuvieseis oportunidad que le echarais un ojo, está dividido en lo que se llaman 10 palancas, que son los 10 grandes ámbitos de financiación, ¿vale? A vosotros a nivel empresarial, la palanca 5, que además es la que más presupuesto tiene, es la que más os interesaría a nivel empresas, ¿vale? Que es la de modernización del tejido industrial, del tejido de las empresas y también un poco de foco en el turismo. Ya veis que es un poco de cúmulo de muchas cosas, ¿vale? Estas 10 palancas luego se dividen en esos 30 componentes, que es lo que se está detallando más. No os preocupéis porque lo que España va a remitir a la Comisión Europea no son proyectos con nombres y apellidos. Es decir, si vosotros creéis que vuestros proyectos no los habéis transmitido porque no os habéis presentado a ninguna MDI, o cuando España publique el plan completo y dice, oye, es que mi proyecto no está, no os preocupéis porque no es vinculante. Lo que España va a transmitir a la Comisión Europea son líneas de financiación, no proyectos con nombres y apellidos, ¿vale? Luego os contamos cómo se van a canalizar esos fondos, ¿vale? Aunque os pasemos luego los links para que lo tengáis de referencia, bueno, la Comisión Europea tiene su plan de recuperación de Europa, que bueno, a nivel informativo, si lo queréis, lo tenéis disponible y además lo tenéis en castellano, y España tiene publicado el plan España Puede. Muchas empresas nos preguntan si el gobierno tiene alguna página solo orientada al plan de recuperación donde se pueda incluir todo. La respuesta es no, ¿vale? Ya nos gustaría. Si quieres ver las manifestaciones de interés tienes que ir a un lado, si tienes que ver el plan tienes que ir a otro, pero bueno, entiendo que están trabajando en ello, ¿vale? En este plan España Puede, que ya veis, yo lo único que he puesto en Google es esto, te vienen las líneas, las palancas, y además aquí tenéis un documento de preguntas y respuestas que es mucho más light y que a mí me pareció muy interesante porque sí que te cuenta cómo se van a canalizar esos fondos y qué mecanismos van a utilizar, ¿vale? Así que si alguien quiere ampliar un poco de información, que sepáis que lo tenéis ahí disponible, ¿vale? Perdón, que me he pasado. Vale, claves para canalizar los fondos. ¿Qué tipo de criterios va a seguir? Bueno, España y el resto de Estados miembros para que las empresas podáis optar a esos fondos, ¿vale? El primer criterio de ello, y que es el en el que quiero hacer mucho hincapié, es la concurrencia competitiva. Si os habéis presentado también alguna vez a un proyecto público, ya sabéis que digamos que la administración pública lo que abre es un periodo para recibir las propuestas y luego las evalúa en torno a unos criterios objetivos. ¿Por qué queremos hacer mucho hincapié en esto? Por lo que os he comentado antes, si vosotros no habéis presentado vuestros proyectos a las manifestaciones de interés porque no lo habéis considerado o no habéis hablado con el ayuntamiento correspondiente de donde esté situada vuestra empresa o no habéis establecido conversaciones con otros, no pasa nada. Cuando se abran las líneas de financiación vais a estar en la misma igualdad de condiciones que el resto de empresas para poder optar a esos fondos, ¿vale? Funcionarían también un poco a veces como los fondos FEDER, por ejemplo, si ellos abren una línea de convocatoria y dice, voy a abrir una línea de convocatoria para digitalización de empresas de comercio o de venta al por menor. Entonces, lo que abren es que abren un periodo, dicen en los próximos 2 meses las empresas me tienen que presentar sus proyectos de inversión con esta serie de criterios. Cuando se cierra la convocatoria,
se evalúan esos proyectos y se va asignando el porcentaje de financiación a esos proyectos en función de los criterios que haya obtenido, ¿vale? El segundo bloque que se quiere potenciar para toda esta parte de los fondos es la colaboración público-privada, ¿vale? Esto sabemos que es complicado, a ver cómo queremos también ver un poco cómo el gobierno lo quiere organizar y a lo mejor es un poco más a alto nivel, pero bueno, la colaboración público-privada, los mecanismos de cómo lo quieren hacer vienen bastante, bueno, viene una primera aproximación en el Real Decreto 36/2020. ¿Vale? En ese Real Decreto se ponía, lo que se quería potenciar es la formación de consorcios, o público-privados o privados únicamente, la formación de convenios, que bueno, esto es un mecanismo que utilizan muchísimo las empresas, o sea, las entidades públicas entre ellas, sociedades de economía mixta, donde al menos el 50% del capital tiene que ser público, y luego los famosos PERTES, que ahora os contaremos un poco más detalles, ¿vale? Los PERTES son proyectos estratégicos para la recuperación económica, ¿vale? El tercer bloque es la coordinación administrativa. ¿Esto por qué es necesario? Por cómo está configurado la política nacional. El gobierno no tiene competencias para ejecutar fondos en cualquier temática. En temática de medio ambiente, de vivienda, de sanidad, lo tienen que hacer las comunidades autónomas. Entonces, la Comisión Europea transfiere fondos a España y España tiene que transferir fondos a las comunidades autónomas y a las entidades locales, ¿vale? Donde aquí la FEMP también va a jugar un papel importante. Al menos el 50% de esos fondos se tienen que ejecutar. ¿Cómo os impacta esto a vosotros a nivel empresa? Pues eligiendo dónde tengo que presentar mi proyecto. O bien lo tengo que presentar en convocatorias que saquen los ministerios, o bien lo tengo que sacar en convocatorias que saquen las consejerías, ¿vale? En función de la temática se irá viendo y se irá publicando. No hay problema. A nivel empresarial os debería dar igual. Los criterios de evaluación a nivel ministerio y a nivel comunidad autónoma deberían ser prácticamente los mismos porque son también un poco los que impone Europa, ¿vale? Y como os decía, el último punto es la parte de la asignación competencial, y es que más o menos en los presupuestos generales del Estado de este año hay 27.000 millones previstos para gastarse en mecanismo de recuperación y resiliencia. El 50% de ellos lo ejecutarían las comunidades autónomas, ¿vale? Un apartado importante también de todo esto que no he comentado es desde cuándo se pueden empezar a financiar estos proyectos de recuperación, ¿vale? Aunque las líneas no hayan salido todavía porque no hay convocatorias abiertas y España todavía no haya mandado ese plan a la Unión Europea, que sepáis que los proyectos, la Unión Europea marca que pueden ser proyectos financiados que hayan empezado en febrero del año pasado, en febrero del año 2020, ¿vale? Entonces, si vosotros habéis realizado algún tipo de inversión en alguno de los objetivos que marca ese plan de recuperación, que son sobre todo objetivos de digitalización y de sostenibilidad, aunque lo hayáis hecho anteriormente, con efecto retroactivo al 1 de febrero del 2020, se podrían financiar esos proyectos, ¿vale? Esto simplemente es para que si tenéis en mente hacer algún tipo de inversión o ya lo hayáis hecho, bueno, pues que veáis que esta vía está abierta, ¿vale? Voy a dar ya paso a mi compañero Jaime, que os va a contar un poco más en detalle qué son los PERTES, para que lo sepáis, y qué son las MDIs, ¿vale? Yo antes de darle paso a él, lo que sí os quería enseñar, ya que el gobierno no tiene ninguna página web única y exclusiva para esto del plan de recuperación y es un poco difícil para las empresas que no estén muy al día saber dónde ubicarse, la COE tiene una página web que se llama COE por Europa, que está destinada solo al plan de recuperación, ¿vale? Entonces, en esta parte de aquí que se llama Visión España, ellos lo que han hecho es una agrupación de las manifestaciones de interés, tanto las pasadas como las anteriores, ¿vale? Así no tenéis que ir a cada uno de los ministerios a buscar dónde están, porque hay 6 ministerios importantes que son los que van a gestionar fondos. Aquí los tenéis, por ejemplo, manifestaciones abiertas. El Ministerio de Asuntos Exteriores tiene esta manifestación del 2 de abril. Entonces, en esta página web el ministerio te dirige directamente, esta no funciona muy bien, a la manifestación que haya en concreto, ¿vale? Hay algunas que ya están cerradas y hay otras que siguen abiertas, ¿vale? La página es muy fácil, coeporeuropa.es. En todo caso, luego os dejamos el link por si queréis acceder, ¿vale? Y yo ya me dejo de rollo y le dejo pasar
a Jaime para que os cuente un poco qué es esto de los PERTEs. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo quería hablar un poco sobre todo lo que ha explicado Silvia, cómo se va a ir desgranando eso a nivel España y a nivel Comunidad de Madrid. Entonces, para poder canalizar mejor los fondos, el gobierno está creando una figura específica, que son los PERTEs, que son los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación. Lo que pretende el gobierno es, de alguna manera, crear sinergias entre empresas para poder presentarse juntas y ser más fuertes a recibir financiación, y a la vez generar proyectos de carácter estratégico para el país que realmente sirvan para que el país dé un salto adelante en determinadas áreas concretas, como puede ser la digitalización, la economía verde, etcétera, etcétera. No sé si esto lo ha contado Silvia, con el tema de los programas europeos de gestión directa. Cuando uno solicita financiación a la Comisión Europea, dependiendo de la envergadura del proyecto, puede estar sometido a control previo. Es decir, proyectos por encima de, creo que son 1,8 millones para empresas normales, uno tiene que ser aprobado, el proyecto tiene que ser aprobado con antelación por la Comisión Europea antes de ser ejecutado. Y una cosa que se consigue con los PERTEs es que proyectos de gran envergadura no tengan que pasar por ese filtro administrativo. El proyecto en concreto del PERTE, que también quiere reforzar la colaboración público-privada, siendo un mecanismo del Estado al que se puedan apuntar empresas, tiene que dar una contribución importante al crecimiento económico de España, contribuir a crear empleo y debe ser de mucha envergadura, cuantitativa o cualitativamente. Y luego las entidades que quieran vincularse al desarrollo de un PERTE tendrán que apuntarse cuando empiecen a salir en el registro estatal de entidades interesadas, y la tramitación lo harán a través de las sedes electrónicas del ministerio correspondiente. Ahora mismo todavía no ha salido ningún PERTE, pero hay uno en estado avanzado de evaluación que ha salido en las noticias estos últimos días, que es el de vehículos y baterías eléctricas. Este PERTE, la idea que tiene es que sea el primer PERTE de España y que sea una especie de PERTE modelo para que las empresas lo puedan ver, cómo se organiza y cómo se estructura, y puedan basar el suyo en base a ese. Hay otras propuestas de otros sectores que se están evaluando, como el sector agroalimentario. Silvia, ¿puedes pasar? Luego, también quería hablar de las manifestaciones de interés que también han salido mucho por las noticias. El gobierno quiere saber, a nivel de economía real de las empresas, cuáles son las necesidades de financiación de proyectos de crecimiento y cuáles son, porque el gobierno ve una especie de desconexión entre, por un lado, lo que ve la administración y, por otro, lo que ven las empresas a nivel de calle. Y el gobierno, antes que lanzarse a presentar proyectos que a lo mejor no tienen nada que ver con la economía real, quiere oír lo que las empresas quieren proponer y, en base a eso, ir organizando ellos proyectos que estén más acordes con lo que quieren las empresas. Entonces han lanzado manifestaciones de interés. Las manifestaciones de interés son para recibir propuestas de financiación de las empresas o de consorcios de empresas y recabar información. Así, pues, ir definiendo las líneas estratégicas y hacerlo lo más real posible. Para daros un ejemplo de MDIs vigentes, pues el Ministerio creo que esto es de Economía, sí, el Ministerio de Economía ha creado una manifestación de interés para identificar mecanismos para la integración de la inteligencia artificial en las cadenas de valor. Entonces, todas las empresas que crean que tengan un proyecto que se pueda ajustar a esas características, lo pueden mandar al ministerio en concreto, que lo evalúa y, en base a eso, organizará una serie de planes de financiación que tengan que ver con las necesidades reales de las empresas. Para dar un proyecto de MDI, para un ejemplo de un proyecto de MDI pasada, el Ministerio de Industria y Turismo hizo un proyecto de extensión de banda ancha de velocidad y de 5G para zonas poco pobladas. Entonces, pues una empresa como, por ejemplo, una empresa tecnológica podría presentar un proyecto de extensión de cobertura 5G a la provincia de Soria, y eso vería si se podría financiar en base al plan. Vale, esto, como hemos comentado antes, aunque las empresas no se hayáis presentado a las MDIs, no es vinculante, ¿vale? Esta presentación no da ningún tipo de prioridad luego al acceso de los fondos, simplemente es
ser capaz de transmitir tus necesidades a la administración pública, siempre guardándote un poco de tu ventaja competitiva y del detalle de tus proyectos, pero no te dan ningún tipo de prioridad luego a la hora de acceder a más o menos fondos, ¿vale? Esto es... Exactamente, es un mecanismo que quiere el gobierno para recabar información lo más veraz posible, pero no se trata de que alguien se ponga más delante en la cola o que dé prioridad. Luego, para ver un poco los tipos de proyectos que habría que elaborar en base al mecanismo de recuperación y resiliencia, son proyectos de inversión y de cofinanciación. Eso quiere decir que la Comisión Europea cofinancia esos proyectos, pero eso lo que implica es que uno tiene que tener también algo de financiación privada. Es decir, en prácticamente ningún caso la financiación del mecanismo de recuperación y resiliencia alcanzaría el total del proyecto. Luego, por otra parte, los proyectos tienen que ser de recuperación, crecimiento y también de resiliencia, con lo cual no podrían financiar, pues, por ejemplo, una pérdida de costes fijos debido a la crisis del COVID. Son proyectos pensados para que empresas que están en una situación de verse con posibilidades de crecer en este momento, puedan hacerlo de forma sostenida y, digamos, establecer unos cimientos sólidos para poder crecer mejor en el futuro. Entonces, los ámbitos en los que un proyecto debería englobarse, pues son estos 4 que veis aquí. No tiene por qué ser en todos, pero sí que tendría que ser mínimo en uno de estos 4 ámbitos, que son transición ecológica, transición digital, igualdad, o sea, reducción de la brecha de género y cohesión e inclusión social. Los 2 puntos más importantes, donde la Comisión Europea está poniendo más énfasis, son en proyectos de transición ecológica y transición digital. Entonces, los proyectos que tengan que ver con renovación de energía o adaptación digital de empresas son proyectos que encajan muy bien dentro de la idea que tiene el mecanismo de recuperación. Entonces, Sí, es que la Comisión Europea establece unos porcentajes mínimos de que tienen que ser esos proyectos y además España los ha incrementado. Entonces, del Plan España puede casi el 70% de los fondos irán para proyectos que tengan que ver con la transición ecológica y con la transición digital. ¿Vale? Que es, y a todos los niveles empresariales. Que quieran hacer un proyecto de eficiencia energética no quiere decir que vaya solo para grandes empresas. También empresas y pymes pueden hacer sus proyectos que tengan que ver con una mejora en la eficiencia energética, ¿vale? Siempre se nos viene a la mente las grandes industrias para la descarbonización de la industria, la mejora de las emisiones, eso está claro, pero cualquier proyecto en el que las empresas hagan una transformación a energías más renovables o a un menor gasto energético también podría ser financiable, ¿vale? Y los de digitalización, bueno, eso entiendo que los tenéis muchísimo más claros. exactamente. Como íbamos diciendo, los gastos financiables pues son gastos no recurrentes, es decir, gastos relativos a un proyecto de inversión-expansión, gastos que tengan que ver con cambio estructural de la empresa para hacerla más ágil y que tengan impacto duradero en el entorno económico. Y luego, respecto a la resiliencia, la idea de los proyectos es hacer que la economía sea en general y las empresas en particular sean menos vulnerables a este tipo de shocks y puedan aguantarlos mejor. Todo este tipo de proyectos que aporten a la economía social, a temas de sostenibilidad, que mejoren la competitividad y también que promocionen el empleo. Es un tema muy importante. Tipos de ejemplos de inversiones, pues por ejemplo en capital humano, ¿no? En educación y formación de personal, protección social, conversión de contratos temporales a contratos fijos. Luego capital fijo, creación de nuevas infraestructuras, fomento de la investigación, desarrollo y también en capital natural. Y luego ya pasando un poco al Marco Madrid. Aquí vemos un poco un resumen de los programas de gestión directa y luego, como decía Silvia, la asignación de fondos, o sea, la mitad más o menos de los fondos de recuperación y resiliencia se van a asignar a las comunidades autónomas. Estos fondos se asignan a través de las conferencias sectoriales que hacen los ministerios con las consejerías de las comunidades autónomas, en las cuales se desgrana cuántos fondos se van a transferir a las comunidades autónomas y en qué patas específicas se van a gastar. La Comunidad de Madrid, adelantándose un poco a todo ese proceso, ha creado una estrategia de recuperación y resiliencia solo para la Comunidad de Madrid, que se llama Reactivamos Madrid. Y no os preocupéis porque os pasaremos el enlace donde podréis ver tanto un resumen ejecutivo como algunos vídeos explicativos como la estrategia en sí. Por otra parte, la Comunidad de Madrid ya tiene lo que nos corresponde del fondo REACT, que será un 12% de lo que nos ha llegado a España.
Y luego los fondos, al ser transferidos, automáticamente pasan a depender de los fondos europeos de desarrollo regional o del Fondo Social Europeo. Vale. Respecto a las conferencias sectoriales, que esto es otra cosa que se ha puesto muy de moda y que nosotros no teníamos en mente nunca, es el ministerio encargado de la temática lo que hace es que reúne a los consejeros de todas las comunidades autónomas, ¿vale? Desde la Comunidad de Madrid nos han transmitido que se han realizado las conferencias sectoriales de servicios sociales en materia de dependencia, de educación para temas formativos y luego de medio ambiente. A ver, de medio ambiente ayer concretamente en el Consejo de Ministros del martes salió un poco qué patas se van a hacer en medio ambiente y se va a celebrar esa conferencia sectorial, ¿vale? Bueno, simplemente para que lo sepáis, a medida que se van celebrando las conferencias sectoriales sabemos qué fondos se van desbloqueando a las comunidades autónomas y por lo tanto qué tipo de proyectos creemos que Madrid va a sacar antes. Entonces, previsiblemente temas que puedan ser para financiación de temas educativos o de formativos, no solo de colegios, sino también de empresas que se dediquen al ámbito formativo, pueden ser una de las primeras que vayan a salir, ¿vale? Y luego temas de medio ambiente y sobre todo de economía circular también serán otro de los temas prioritarios. El siguiente que va a haber, lo más seguro es que tenga que ver con movilidad, ¿sabes? Sobre todo movilidad eléctrica, que bueno, ya habéis visto que están muy de moda, ¿vale? Eso para que lo sepáis respecto a las conferencias. Respecto al tema de Reactivamos Madrid, que igual os va a comentar ahora Jaime, la Comunidad de Madrid, si vosotros ponéis estrategia de recuperación y resiliencia, bueno, tiene esta página web que es bastante sencilla, pero bueno, para que lo sepáis, tenéis los vídeos de presentación y aquí tenéis la estrategia, ¿vale? Más allá de que nosotros en la presentación os la vayamos a pasar, aquí tenéis la estrategia que os ha comentado Jaime. Esto sería el Plan España Puede, pero de Madrid, ¿vale? ¿Qué le pasa a esta estrategia? Que por mucho que ellos hayan planificado que para poner en marcha todo esto son 22.000 millones, como os va a comentar ahora Jaime, esta estrategia necesita los fondos de España, ¿vale? Si el Gobierno Nacional no le transfiere suficientes fondos a Madrid, pues habrá proyectos que se hagan y otros proyectos que no, ¿vale? Pero bueno, si queréis también identificar qué tipo de proyectos sobre todo van para las pymes y demás, pues en esta estrategia los tenéis disponibles, ¿vale? Exacto. Como os decía Silvia, la implementación de este plan completa depende de la cantidad de fondos que se vayan asignando a Madrid durante este año y los que vienen. La estrategia de la Comunidad de Madrid, que tiene disponibles unos 22.300 millones de euros, lo ha desgranado un poco al hilo del Plan España Puede. Ha intentado buscar sinergias con el Plan España Puede, que de hecho las va identificando a lo largo del proceso. Ha propuesto 28 reformas y dentro de esas 28 reformas 214 tipos de inversiones. Casi el 30% de esas inversiones van a temas de transformación digital, más de un 30% a temas de transición ecológica y más de un 40% a temas de cohesión social. Luego, ¿cuáles son los pilares fundamentales de esa estrategia? Pues más o menos igual que el Plan España Puede, identifica 7 líneas estratégicas de recuperación, pues como pueden ser economía productiva, empleo de calidad, avance en sostenibilidad, administración digital. Y bueno, se centra específicamente en la generación de ecosistemas de demanda, intenta fomentar la colaboración público-privada y ha creado una comisión de estudio para la recuperación económica, para ir coordinando todo este proceso también desde arriba. Se entronca un poco con los pilares europeos, siguiendo las recomendaciones del semestre europeo para mejorar para hacer reformas estructurales en España a nivel Madrid y para fomentar la transición ecológica y digital. Vale, como veréis, las líneas un poco estratégicas son siempre las mismas. Las pautas las marca la Comisión Europea, que es sostenibilidad y digitalización. Las aplica el Plan España Puede y las aplica el Plan Reactivamos Madrid, ¿vale? También nos gustaría comentaros aquí una cosa que además comenté ayer con Ana y digo, bueno, pues es el momento también de comentarlo aquí en la reunión a nivel normativo, ¿vale? Y de desarrollo normativo para ver cómo pueden agilizar esto. Uno de los temas que os preocupan mucho a las empresas es, oye, la administración pública es muy lenta y muy burocrática, tiene que ejecutar fondos por valor de 150.000 millones de euros en 4 años, no lo ha hecho nunca, ¿cómo lo va a hacer? ¿Vale? Desde el Gobierno sabéis que se está trabajando en un desarrollo normativo, que es el Real Decreto 36/2020, que está en desarrollo de proyecto de ley, donde se regulan todos esos organismos, pero además la Comunidad de Madrid, también a través de su Consejo de Gobierno,
nos publicó que estaba preparando un Real Decreto de agilización de medidas administrativas para todo lo que tuviera que ver con fondos, ¿vale? Ese Real Decreto a mí me transmitieron ayer desde la Comunidad de Madrid que efectivamente están en ello, están todas las consejerías, y que no nos preocupemos porque la Asamblea esté disuelta, porque es un decreto que, al ser administrativo y no imputar gasto, podría salir por Consejo de Gobierno, ¿vale? O sea que no solo el Gobierno central está haciendo hincapié en a ver cómo hace un desarrollo para agilizar la colaboración público-privada, que los contratos, pues si hay contratos de obra muy largos, no estén 8 meses para fiscalizarlos y publicarlos, sino que se acorten esos plazos. La Comunidad de Madrid también está sacando ese proyecto de decreto de agilización de medidas, ¿vale? Al final, a vosotros a nivel empresarial o a la hora de presentaros, pues los criterios que os van a evaluar de los proyectos van a ser un poco más ligeros, digamos, y los plazos se van a acortar para que no, entre que tú presentas tu proyecto a una subvención y te lo adjudiquen, no pasen 7 meses y poco menos se te haya olvidado que has presentado ese proyecto. Pero bueno, eso simplemente para que lo tengáis un poco, en mente, ¿vale? Hasta aquí lo que os queríamos transmitir es un poco cómo está este panorama. Ahora es el momento de pensar los proyectos, si tenéis ideas de inversión o si no os interesa y ya está, ya habéis identificado si realmente me merece la pena estos proyectos de recuperación o no. Todavía no han empezado a salir las convocatorias. Lo que les transmitimos a las empresas es un buen momento para hacer una recapitulación y poder pensar a futuro qué objetivos de inversión tengo, si me merecen la pena y si tengo solvencia para ello. En el caso de que queráis diseñar una cartera de proyectos, lo más interesante sería adaptarlos al Plan España Puede, ¿vale? A esas palancas, porque sabemos 100% que la financiación va a venir en las palancas del Plan España Puede. Y luego que es el momento, y bueno, ya hay muchísimas empresas que ya nos lo han transmitido y lo han ido haciendo, de establecer una interlocución formal con la administración. Oye, pues para contarles vuestros proyectos, a lo mejor a nivel nacional, pues depende de vuestra actividad, no tienen tanto interés, pero a nivel local, de vuestro propio ayuntamiento o de nivel de la comunidad autónoma, están dispuestos a atender las necesidades de las empresas y saber un poco qué tipo de proyectos puede haber, ¿vale? Y a nivel de socios es más interesante ir a tipos de proyectos en consorcios, no tienen por qué ser público-privados, también privados, que ir únicamente como proyecto único, ¿vale? Y yo hasta aquí ya no os vamos a dar mucho más la tabarra con los fondos, que también tenéis que volver a vuestras tareas. Ahora os cuento un poco de qué iba la oficina. Simplemente pues os dejaremos la documentación que hemos comentado por si queréis leerla y si tenéis alguna duda al respecto nos comentáis, ¿vale? Os cuento rápidamente qué es lo de la oficina y me comentáis si tenéis alguna duda al respecto, ¿vale? Nosotros en CEIM, como parte de patronal madrileña, a partir de enero pues se puso en marcha una nueva oficina técnica de proyectos europeos que se hace en colaboración con la Comunidad de Madrid, ¿vale? Esta oficina no está solo vinculada a los asociados de CEIM, sino que nosotros, concretamente Jaime y yo, atendemos a cualquier empresa que tenga actividad en Madrid, ¿vale? Cualquier empresa madrileña. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de fomentar que se puedan presentar a estos proyectos europeos, tanto a los proyectos de recuperación como a los proyectos que gestiona directamente la Comisión Europea, ¿vale? Nosotros nuestro objetivo es tener reuniones con las empresas, tantas reuniones de trabajo como sean necesarias, para poder identificar qué proyectos, diseñarlos a alto nivel y saber seleccionar qué programas y convocatorias, ¿vale? Si podemos colaborar en la medida de lo posible a que podáis tener socios y buscar sinergias, por supuesto esa es una de nuestras actividades, y lo que haremos también es que a través de nuestra página web, que vamos a incluir un nuevo apartado de fondos, pues iremos subiendo la documentación más relevante, las noticias que haya más interés, y además subiremos también las convocatorias que haya en ese momento, ¿vale? Estas son un poco las líneas de actuación de la oficina. Como digo, ese bloque de asesoramiento, que es que lo que hacemos es ir recibiendo empresas y tenemos reuniones específicas con ellos, pues para diseñar proyectos o simplemente para dar información, ¿vale? Tendremos también una sección de actualidad que dejaremos subida a nuestra web. Vamos a enviar un boletín mensual y nada, esto que sepáis que bueno, que a través de Aseyacobi también, si queréis, lo podéis canalizar, pero que es un servicio que no está solo vinculado a los asociados de CEIM, sino que es para todas las empresas de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Cualquier duda que tengáis al respecto podéis contactar con nosotros a través de fondose@ceim.es o se lo comentáis a Ana y ella nos lo transmite a nosotros sin
sin problema. Y yo por nuestra parte ya os dejo en paz, que menudo rollo os hemos soltado y no sé si tenéis dudas al respecto. A ver. ¿Queréis presentar alguna duda, alguna consulta a los técnicos? Estoy más tranquila que he visto que José Antonio ha llegado. José Antonio ya está en el despacho hace un ratito. Yo sobre todo daros la enhorabuena por la presentación porque es mucho contenido y la habéis hecho de una manera muy extractada, muy clara y en un lenguaje muy coloquial. De verdad que enhorabuena a los dos. Y bueno, pues creo que hay mucho trabajo por delante y desde la asociación estaremos muy pendientes en las posibles convocatorias que se vayan abriendo para los distintos sectores y iremos informando como nos corresponde a todas las empresas asociadas. Genial, nada, muchísimas gracias a vosotros, que no os desaniméis, que yo sé que hay muchas empresas que dicen, yo soy una pyme muy pequeña, a mí no me van a llegar los fondos. Sí, esperemos que lleguen, no solo que va a quedar en las grandes, pero bueno, va a costar trabajo y nosotros también desde aquí hacemos presión a la administración para que no se olviden de las pymes, que son sobre todo el 99% del tejido empresarial español, o sea que no hay duda, ¿vale? Entonces, yo sé que os hemos soltado mucho rollo y mucho Europa y mucha Unión Europea, pero al final esto tiene que llegar a las empresas y va a llegar, ¿vale? O al menos lo vamos a intentar. Por supuesto que sí. Aparte de las pymes hay que destacar que son las que generan verdaderamente inversión y puestos de trabajo en nuestra comunidad y en nuestra nación, con lo cual pues todo el apoyo tiene que ir dirigido a ellas principalmente. Sí, aparte también desde el gobierno lo que se está haciendo es transmitir a las grandes empresas y que son más solventes que por favor que la parte de financiación que les pueda faltar a las pequeñas empresas, que hagan consorcios con ellas y les ayuden a ir en esos proyectos porque es un buen input, o sea que Iberdrola o Repsol les vienen muy bien los fondos, sí, pero que también tienen solvencia para hacer los proyectos y tienen una capacidad de arrastre con las pymes importantes. ¿Vale? Es cierto. Pues bueno, si no queréis realizar ninguna consulta, sí que... Hay una pregunta sí. por escrito. A ver. Bueno, Almudena Madrid nos pregunta que si esas ayudas llegarían al sector de comercio, excepto en el caso de digitalización. Sí, las ayudas tienen que llegar a todos los sectores. Vamos, sería muy raro que se diferenciase por sector. De hecho, la digitalización va para las empresas en general, no para los sectores porque le aplica a cualquiera. Y bueno, me dices excepto en el caso de digitalización. Vamos, es que no hay diferencia por sectores. Otra cosa es que cada ministerio a lo mejor o cada consejería saque sus líneas por sectores, pero eso no quiere decir que el comercio vaya a estar excluido, vamos, solo faltaba. En eficiencia energética también nos puede llegar algo, a lo mejor es más complicado, pero puede ser una vía. Vamos, todo lo que tenga que ver con desarrollo de comercio electrónico, digitalización de procesos, firma y certificados digitales para hacer trámites con administración o con otras empresas. Todo esto que adquiera una actividad digital en cualquier tipo de empresa es aplicable y financiable, ¿vale? ¿Y si hay que hacer alguna inversión mínima por parte de las empresas, Silvia? Es que las tasas de cofinanciación no están claras. Es verdad que esto se me ha olvidado decirlo, perdonadme. Es muy raro que el proyecto lo vayan a financiar al 100%, ¿vale? De hecho, las tasas de financiación al principio decían, bueno, pues pueden ser del 20%, del 30%, del 50%, depende un poco de la asignación de presupuesto que tenga para esa temática y de las empresas que se presenten, pero nunca os van a financiar el 100% del proyecto, ¿eh? Porque la idea es que la empresa tenga solvencia para acometer la otra parte de la inversión. En cambio, con fondos de gestión directa sí que es más probable que os financien una alta parte del proyecto o incluso llegar al 100%. Sí, perdonad, eso lo he dicho para los fondos de recuperación, que es en los que yo tengo puesta la cabeza al 100%, sí. Perfecto. Dice, no creo que esté excluido, pero parece que podamos entrar en otra parte que no sea la digital.
Bueno, no sé si tenéis ejemplos, si queréis analizamos los ejemplos específicos de otro tema que no sea digitalización. Es verdad que es que los objetivos que se proponen son digitalización y sostenibilidad, entonces en comercio parece que la digitalización es la vía más clara. Que puede haber otras medidas, las podríamos estudiar si queréis y ver si están en el plan España puede, por analizarlo, o si hay otra vía. O sea, vías de financiación seguro que siempre hay. Más complejas o más sencillas siempre va a haber. O sea, aquí. Nada. Genial. Pues si no hay más consultas, agradecer a todos los asistentes vuestra participación, agradecer a Silvia y a Jaime su exposición y decirles que continuaremos en contacto con vosotros. Y bueno, pues si vemos que hay novedades en este asunto y conviene celebrar otro desayuno, pues contar con ello, que a través de la Oficina de Proyectos Europeos de CEIN seguiremos trabajando y os seguiremos informando debidamente. Así que de verdad que gracias a todos por vuestra asistencia y para lo que queráis, pues a través de esta oficina o a través de la asociación estaremos encantados de atenderos, de escucharos y de ayudaros en vuestras propuestas, en vuestras ideas. Así que gracias a todos y que tengáis buen día. Genial, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.